Bien amigos, pues estamos en el yacimiento arqueológico de Numancia, en la población de Garray, muy cerquita de Soria, a unos 6 kilómetros. Aquí fue donde Publio Cornelio Escipión Emiliano Africano Menor Numantino... Hay que coger aire, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? Pues sí, nos hemos acercado al yacimiento de Numancia. Es este un lugar histórico de primera magnitud. Pero, ¿qué no se ha dicho ya de Numancia? ¿Qué autores clásicos no han ensalzado la epopeya de este pueblo celtíbero que osó plantar cara a la invencible Roma? ¿Qué poetas no han glosado en sus versos el arrojo de estas gentes, la fidelidad a su modo de ser y de vivir? En otras palabras, ¿qué demonios podemos añadir nosotros? Pues, efectivamente, poca cosa. Aún así, y para que veáis cuán osados podemos llegar a ser, aquí estamos. Un paseo previo por las estancias del Museo Numantino existente en Soria, y cuya visita nos pareció imprescindible antes de acudir al yacimiento, una breve reseña histórica y un vistazo a lo que aquí se ofrece al visitante, podrá servir quizás para entender mejor este mito de Numancia. Pues es cierto que cuando los acontecimientos alcanzan una altura que desborda lo esperable, llegan a convertirse en algo que roza lo sobrenatural. Y si el suceso acaba además en derrota, eso sí con enorme nobleza y gallardía, quedará elevado a cotas impensables. Así que, con todo nuestro atrevimiento, vamos allá. Este museo numantino, a pesar de su nombre, no nos habla solo de Numancia y sus pobladores. Hay en estas salas un recorrido muy completo por variadas épocas y además a lo largo y ancho de la orografía, que no geografía, soriana. Hay aquí, como decimos, piezas de muy variadas épocas. Por ejemplo, del Paleolítico, como esta réplica en otro material más moderno, de una pizarra con varios animales grabados en ella, por ambas caras, y que representa una de las escasas muestras de arte mueble paleolítico conocidas en la meseta. Data de hace nada menos que 15.000 años. Y en el extremo opuesto se nos habla de la Edad Moderna, la Edad Media, la época de los visigodos, o incluso, yéndonos un poco más atrás, de la dominación romana, y se nos ofrecen a la vista piezas de cerámica como estas, de los siglos II y I a.C., de un virtuosismo propio de un auténtico artista. Y entre medias se abordan épocas como la Edad del Bronce, un periodo que ocupa desde el 1800 al 700 a.C., y en el que se sabe que el territorio correspondiente a Soria quedó al margen de focos culturales más desarrollados y escasamente expuesto a influjos externos. Los pobladores de aquel tiempo en estas tierras vivían del pastoreo trashumante y de la caza. La agricultura era pobre. Los poblados más antiguos de este periodo se sitúan en cuevas y los más recientes en cerros cercanos a ríos, habitando cabañas de madera y barro junto a los que hay silos de cerámica embutidos en el suelo natural. Se generaliza la cerámica campaniforme y la metalurgia. Esta gente ya era espabilada. Van evolucionando con el tiempo estos pueblos, de modo que los poblados primigenios se convierten en pequeñas urbes fortificadas, con foso y muralla, y normalmente cercanas a un río que también les sirve de defensa. Son los castros. Llegamos así a los últimos siglos de la era precristiana. Llega Roma a la península ibérica en el 218 a.C. Pero no todas las tierras de Hispania fueron conquistadas al mismo tiempo. La Bética, la actual Andalucía, fue romanizada muy pronto. En cambio, la zona de Celtiberia o la cornisa cantábrica tardaron más en ser dominadas. La conquista de la Celtiberia se debió al choque de los intereses de Roma por mantener las fronteras de los territorios conquistados en el sur y el este peninsulares y los de los pueblos celtíberos, que pretendían expandirse hacia la Carpetania, es decir, parte de las actuales provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, pero también hacia Levante y el Valle del Ebro. Durante el comienzo de la conquista, Roma trató de llegar a convenios con los indígenas, puesto que no podían perder el tiempo luchando con todo el mundo, estableciendo el pago de tributos por parte de estos, la colaboración con las tropas auxiliares romanas y el compromiso de no fortificar las ciudades. Precisamente la ampliación de la muralla de Segeda sirvió de pretexto para que los romanos los atacasen. Se construyó este monumento a expensas del excelentísimo señor don Ramón Benito y Aceña, senador del reino y exdiputado a Cortes por Soria, año de 1904.
Bien amigos, pues estamos en el yacimiento arqueológico de Numancia, en la población de Garray, muy cerquita de Soria, a unos 6 kilómetros. Aquí fue donde Publio Cornelio Escipión Emiliano Africano Menor Numantino, hay que coger aire, dio finiquito al pueblo arébaco de los numantinos, pueblo celtíbero, que fue asediado aquí durante 13 meses, del año 134 a.C. al 133, estuvieron ahí asediándolos un año y pico, hasta que por fin pues o se suicidaron o los pocos que quedaron vivos se rindieron, finalmente se entregaron, fueron vendidos como esclavos, en fin, el pueblo numantino sufrió al final una derrota tremenda. Vamos a ver lo que nos encontramos. Bueno, pues aquí tenemos restos de muros, son los cimientos de estas casas. Se han reconstruido un par de casas con el fin de dar una idea de cómo era un pueblo celtíbero. No sé qué grado de fidelidad guardarán, pero en fin, ahí están. Luego las veremos. Y todo empezó porque los numantinos dieron cobijo a los seguedenses, un pueblo vecino, que buscó refugio aquí, atizado como estaba por los romanos, porque habían hecho una muralla más grande de lo que estaba permitido, según los acuerdos firmados con Roma, y los romanos decidieron que eso era casus belli. Entonces atacaron a los seguedenses, pidieron ayuda a Numancia, los numantinos les ofrecieron protección y a partir de ahí vino todo. Pues ahora contra Numancia también. Pero numantinos y segedenses le dieron una paliza al cónsul Quinto Fulvio Nobilior, que con sus 30.000 soldados no pudo derrotar a los celtíberos. Aquí han tapado lo que debe de ser un aljibe, por seguridad, para que no se cuele nadie ahí, aunque hay prohibición expresa de salirse de este sendero de gravilla, pero ya sabemos que hay gente que siempre pues, sale a husmear fuera del camino indicado y podría ser peligroso, claro. 20 años estuvieron repeliendo los dichos celtíberos los continuos ataques de los romanos, los cuales no llegaban a conseguir dominar la zona. Así que el Senado romano echó mano de uno de sus generales más prestigiosos, Publio Cornelio Escipión Emiliano, el nieto del mítico Escipión el Africano, vencedor de Aníbal y de los cartagineses. El hombre llegó y puso sitio a la ciudad por medio de 60.000 hombres, distribuidos en 7 campamentos estratégicamente colocados, y de los cuales ya se han descubierto algunos restos. Un cerco de 9 kilómetros con torres, fosos y empalizadas lograrían impedir la salida de los numantinos o la llegada de víveres o refuerzos. Por cierto que la mayor parte de esos 60.000 soldados de Escipión eran iberos, procedentes de los pueblos vecinos de Numancia, y que odiaban a estos. Ya sabéis, siempre ha habido riñas entre vecinos. Los numantinos confiaban en recibir el apoyo de otros pueblos vecinos, como los velos, a los que ellos habían ayudado anteriormente. Pero no fue así, quizás por miedo a las más que probables represalias de Roma. Tampoco otras ciudades arébacas, es decir, con la misma población que Numancia, como Tielmes o Uxama, les brindaron ayuda alguna. Consiguieron los numantinos hacer llegar un tercer mensaje a la cercana ciudad de Lutia. Allí los jóvenes animosos estaban dispuestos a pelear por Numancia, pero el consejo de ancianos se negó. Cuando Escipión se enteró de todo esto, hizo cortar la mano derecha a 400 de esos jóvenes como advertencia. La sentencia a muerte de Numancia ya solo era cuestión de tiempo. Hombre, es que los romanos ya eran otra cosa. Ya hacían las cosas de otra manera, ¿eh? El hogar, cocina, las ánforas. El pollo ahí colgado. ¿Qué pollo? Ah, sí. Porque parece real. Sí. Parece una gallina de verdad. Da cosa. Esto parece que un torno, ¿o qué es esto? Sí, no lo sé. Pues en estas inmediaciones, como digo, estaban asentados los romanos, rodeando este poblado celtíbero de Numancia. Supongo que llegará el momento en que también empiecen a excavarlos. Pues imaginaros una población asediada por los romanos, sin acceso al agua o a los víveres,
rodeada por 7 campamentos militares que se fueron poniendo aquí alrededor de esta colina en la que se asienta el poblado celtíbero, y que ya en última instancia, agobiados por la hambruna, pues tuvieron que decidir comerse los restos de aquellos que iban falleciendo. Afortunadamente nosotros no pasaremos por ese trance. Además, Héctor no promete mucha chicha, es todo hueso. Así que al restaurante. Pero ya, que es la hora. ¿Cómo me gusta oírte deletrear eso, padre? Bueno, en puridad eso no es deletrear, Héctor, si acaso silabear, aunque es igual de fácil. Yo lo único que sé hacer ahora es salivar. Si vale con eso,